casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, bienvenidos, buenos días, les saluda el profesor Luis Villar. En esta ocasión vamos a desarrollar la actividad que corresponde del 30 al 3 de septiembre. Además, hacerles hincapié de que ya vamos a desarrollar la experiencia número 6, en lo cual les invoco a cumplir con el envío de sus actividades y el desarrollo de dichas actividades. ¿Ya? Entonces, el año ya está por finalizar, digamos que falta 3 meses y bueno, pues estaremos finalizando lo que es el año académico. Entonces yo les invoco a que cumplan con el envío de sus evidencias y el desarrollo de sus actividades. Quizá más adelante, por el mes de octubre, ya se esté dando las clases semipresenciales y ya se les estará comunicando, pero por el momento todavía seguimos de manera virtual. Entonces, la actividad de la experiencia número 6 tiene como título: conservamos las frutas para comercializar fuera de la temporada de producción. Ese es el nombre de la experiencia de aprendizaje. El nombre de lo que es la actividad es: empatizamos y definimos el problema relacionado con la conservación de las frutas de nuestra comunidad o de las frutas que ustedes tengan en sus domicilios. Entonces tenemos la competencia, tenemos la capacidad y el criterio de evaluación. ¿Cuál es el criterio de evaluación? En este caso presenta los resultados de la aplicación de la técnica de la entrevista a la familia para obtener información de las personas con relación a la conservación de frutas de nuestra comunidad. El reto en este caso es: ¿qué prototipos podríamos proponer para la conservación de las frutas de nuestra comunidad fuera de la temporada de producción? Y como producto, ustedes deben de desarrollar lo que es la técnica de la entrevista y el punto de vista. ¿Ya? Entonces, las evidencias que ustedes deben de enviar son la elaboración y aplicación de la técnica de entrevista para obtener información de las personas con relación a la conservación de las frutas de nuestra comunidad. La actividad corresponde del 30 al 3 de septiembre del año en curso. Entonces, en esta actividad vamos a redactar el desafío, recogemos la información y definiremos el problema. Con todo ello nos prepararemos para la generación de la idea solución en la próxima actividad. Entonces, si me escuchan, por favor confírmenme. Hola. Muy bien, espero que me estén siguiendo la secuencia. La actividad ya les he enviado. Entonces, ¿qué sucede? Que la solución que ustedes se propongan, ¿sí? Vamos a ver lo que es la fase de empatizar y definir. En este caso, debe cumplir o debe responder en este caso a 4 preguntas. Las preguntas es: ¿para quién?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿por qué? ¿De acuerdo? Entonces a esas 4 preguntas debe de responder. El quién, el para quién estás diseñando ese prototipo, ¿no? ¿Qué problemas y necesidades tienen esas personas? ¿Cómo lo van a solucionar ese problema? ¿Y por qué? ¿Por qué de repente pondrían interés en el prototipo que usted va a desarrollar, ¿no? Entonces, estamos en lo que vamos a entrar a lo que es la fase de empatizar y definir. Bueno, venimos trabajando y continuaremos trabajando lo que es la metodología del Design Thinking. Entonces, durante todas las 9 experiencias de aprendizaje, ya hemos desarrollado 5, todo lo que se ha venido trabajando lo que es la metodología del Design Thinking, y continuamos, simplemente está cambiando lo que es la orientación. ¿De acuerdo? Entonces,
En esta vez está orientado a lo que es la conservación de la fruta, ¿ya? Entonces iniciamos en la página número 2, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es la fase empatizar. Ahí leemos el texto. En la actualidad, por la situación de emergencia que estamos viviendo, se recomienda reforzar nuestro sistema inmunológico y mantener una alimentación saludable. Debido a ello, muchas personas han optado por consumir complementos multivitamínicos. No obstante, en algunos casos lo hacen sin prescripción médica, lo que ocasiona efectos secundarios desfavorables para su salud. La mejor forma de nutrirnos es consumiendo productos naturales. Por ejemplo, en nuestra alimentación es indispensable el consumo de frutas por ser reguladoras del metabolismo y por el aporte de vitaminas y minerales que contribuyen al reforzamiento del sistema inmune a nuestro organismo. En nuestro país la mayoría de frutas son estacionales. Esto crea la necesidad de conservar para su consumo, ya sea refrigerándolas, deshidratándolas o en mermeladas. Entonces, la actividad está orientada a lo que es la conservación de las frutas. Bueno, vamos a ver lo que es las características del reto o desafío. Empezamos con lo que es la fase de empatizar. Como primer punto, permite pensar en diferentes alternativas de solución, no centrarse solo en una. El punto número 2, dirigirse a un determinado segmento de personas, por ejemplo, solo para los jóvenes, solo para adultos mayores, solo para quienes consumen productos naturales. Este punto es muy importante porque cuando realicemos la entrevista sabremos bien a quiénes vamos a entrevistar, es decir, al segmento que hayamos elegido. El punto número 3, redacta a modo de pregunta cómo podríamos, para luego continuar con el desarrollo del desafío. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, valga la redundancia. Observamos el siguiente ejemplo del desafío. ¿Cómo podríamos conservar las frutas que se producen en nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. En este caso, continuamos con la página número 3, en la cual, por ejemplo, se va a aplicar esta lista de cotejo, ¿sí? Donde vamos a evaluar el desafío para saber si está correctamente formulado, ¿sí? Entonces, tenemos ahí tres ítems o 3 indicadores. Permite pensar en diversas alternativas de solución, ¿no? Entonces, a través del desafío, el desafío en este caso fue cómo podríamos conservar las frutas que se producen en nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia. Entonces, a esa pregunta nosotros vamos a aplicar vamos a responder o vamos a marcar de acuerdo a los indicadores que debe cumplir ese desafío. Entonces, tenemos 3 indicadores ahí. Permite pensar en diversas alternativas de solución, sí o no. Pues en este caso le voy a dar que sí. Está orientado exclusivamente a un segmento de personas. También está orientado a un segmento de personas. Está redactado a partir de pregunta. También está redactado a partir de pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, sí cumple los 3 criterios, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, permite pensar en diversas alternativas de solución. Sí te permite pensar en unas varias alternativas de solución. Está orientado exclusivamente a un segmento de personas. Segmento de personas quiere decir a un grupo de personas, ¿no? O a personas específicas, ¿sí? Entonces sí está orientado por donde dice a los padres de familia, ¿no? Entonces está orientado a ese grupo de personas. Está redactado en forma de pregunta, también lo está. Entonces sí cumple con los 3 criterios. Entonces ahí está. Si por A o B uno de ellos no se cumpliera, entonces tendrían que cambiar el desafío. ¿Ya? ¿Sí me dejo entender? Hola, hola. Sí, profesora. Muy bien, entonces ahora van a redactar ustedes el desafío, ¿sí? Algo similar a lo que les estoy mostrando como ejemplo, ¿ya?
¿Tienen ahí alguna pregunta que tengan? Si no, avanzamos. Hola, hola. Por favor, respondan. ¿Esto podría repetir la pregunta, lo que está, el desafío, lo que menciona usted? Bueno. Ya, el desafío que ustedes van a proponer, ¿sí? Puede ser algo similar o puede ser otro, ¿de acuerdo? Entonces, debe cumplir con las 3 características. Por ejemplo, en este caso, el desafío es cómo podríamos conservar las frutas que se producen en nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer para conservar la fruta? Dice, para poder venderlo de repente en épocas donde no hay producción. Entonces, ¿qué podrían hacer? ¿No? Entonces pueden considerar la misma pregunta o otra pregunta, pero obviamente la solución va a ser distinta, ¿no? Entonces, a esta pregunta debe cumplir con o debe responder a estos a estos 3 criterios, ¿no? En el primer punto dice, permite pensar en diversas alternativas de solución. Claro, por ejemplo, una de ellas puede ser congelándolas, otra puede ser disecándolas o deshidratándolas a las frutas, ¿no? Entonces me está permitiendo plantear diferentes alternativas de solución. Otras de repente producirlos en base, puede ser como conservas, puede ser como yogures, ¿no? Entonces me está permitiendo plantear distintas soluciones. ¿Cómo podría conservar las frutas que se producen en nuestra comunidad para venderlas a los padres de familia? O sea, no se olviden de que la actividad está orientada a la conservación de la fruta, ¿ya? Entonces, para épocas que no hay producción. Entonces, ¿está orientado exclusivamente a un segmento de personas? Sí está orientado a un segmento de personas porque dice para venderlas a los padres de familia, ¿no? Entonces está orientado a esas personas. ¿Está redactado en forma de pregunta? También está redactado en forma de pregunta, ¿de acuerdo? ¿Se aclaró la duda? Sí, profesor. Muy bien, entonces continuamos. Entonces ustedes van a redactar en estas líneas, van a redactar su pregunta. Puede ser la misma o puede ser algo distinto, ¿ya? Entonces, seguimos con lo que es vamos a aplicar la técnica de entrevista, ¿no? Observamos y entrevistamos. En la fase empatizar se centra en las personas y es en esta fase en que debemos explorar el entorno entrevistar, escucharlas y observarlas, tomando en cuenta tanto la comunicación verbal como la no verbal. Ambas son importantes. Podemos realizar una observación encubierta cuando las personas no saben lo que estamos observando, lo cual les permitirá expresarse en forma espontánea a una observación directa. ¿De acuerdo? Una de las técnicas más pertinentes de la entrevista consiste en realizar entrevistas individuales con el objeto de extraer información de las personas sobre sus preferencias, actitudes y opiniones acerca del objeto de estudio enmarcado en el desafío. Entonces, la mejor forma de preparar una entrevista es en equipo. Se recomienda los siguientes pasos. En este caso, no se puede trabajar en equipo porque ustedes van a realizar de manera individual, ¿ya? Entonces, ahí se han ido las letras. En este caso, establecer los temas sobre los que preguntaremos, generar una lluvia de ideas de preguntas relacionadas con los temas los cuales nos plantearemos directamente, pero sí nos servirá de guía. Por ejemplo, si pudiera, ¿cómo haría para? ¿Cómo te imaginas? ¿En qué te ayudaría? ¿Qué sientes? ¿Por qué? Utilizar de repente esos términos. Coordina con las personas la fecha, hora y el lugar de la entrevista. Define quién realizará la entrevista. Se sugiere que sea realizada por una sola persona. ¿De acuerdo? Entonces la entrevista va a ser realizada directamente por ustedes. Y luego tenemos un ejemplo de entrevista, ya que ustedes tienen que aplicar una entrevista similar hacia tres personas con la finalidad de obtener una solución. Entonces, en apellidos y nombres, ustedes van a colocar el nombre de la persona aquí, ocupación,
del entrevistado, qué ocupación tiene, lugar de la entrevista, la fecha que aplicaron la entrevista, cuánto más o menos es la edad que tiene esa persona y qué tiempo duró la entrevista. El objetivo de esta entrevista es conocer las opiniones de los comerciantes y consumidores de frutas del San Juan del Lurigancho acerca de la disminución y la venta de problemas que ello origina para el vendedor. De mi momento, por favor, voy a cambiar ese dato. Continuamos. ¿Sí se escucha? Hola, hola. Sí, profesor. Muy bien, entonces el objetivo es conocer las opiniones de los comerciantes y consumidores de fruta de Cajamarca acerca de la disminución de la venta y el problema que ello origina para el vendedor. Entonces, las dos primeras preguntas, esas dos primeras preguntas son preguntas que para empatizar con la persona que vamos a entrevistar. ¿Dónde vive actualmente? En este caso, la respuesta es alquilo habitación. Dígame a qué se dedica. Trabajo de manera independiente. Y luego ya vienen las preguntas que en este caso a nosotros nos van a interesar. Cuéntame, ¿qué frutas consume tu familia? Ahí ustedes les pueden responder de repente qué frutas consumen, ¿de acuerdo? En la pregunta 4, cuénteme qué ha escuchado sobre los beneficios de consumir fruta. También les pueden dar opiniones, ¿no? Por ejemplo, en este caso que ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y eso es bueno para mi familia, pero pienso que no todas favorecen a ello. En la pregunta 5, cuénteme qué cantidad de fruta compra cada vez que va al mercado. Por la pandemia compro variedad de frutas y mayor cantidad posible, así evito exponerme al contagio de la COVID-19. Sin embargo, se malogra cierta cantidad porque no se consume todo. En la sexta pregunta, ¿qué hace con la fruta que se malogra? En ocasiones lo llevamos a casa de nuestros vecinos para sus animales, también se lo lleva el carro de basura, y ahí lo he puesto el camino de basura, disculpen. A la 7, cuando no tiene fruta en casa, ¿cómo lo reemplaza? Acudimos a bodegas y compramos bebidas con sabor a fruta, que sabemos que contiene saborizantes y adulcorantes artificiales. En la pregunta 8, si pudiera, ¿cómo haría para aprovechar la fruta que hay en su comunidad y obtener beneficios? Buscaría alguna forma de cómo conservar la fruta, ya que en algunas estaciones de años no encontramos varias de las frutas que consumimos. Entonces, más o menos, por aquí me está dando un indicio de qué es lo que haría, ¿no? Buscaría varias formas de cómo conservar la fruta, ¿no? Entonces, hasta ese punto, por ejemplo, puede ser congelándolas, envasándolas, de repente convirtiéndolas en mermeladas, ¿no? Esto también deshidratando la fruta. Entonces también puede obtener distintas soluciones a qué es lo que haría la persona para conservar la fruta, para que le sirva en épocas donde no hay producción, ya que muchas veces la fruta es temporal, no se produce todo el año. Creo que eso sucede en todas las frutas, ¿ya? Entonces, luego de ustedes ahí tienen el recuadro para que lo puedan también resolver o adaptarlo de acuerdo a sus preguntas que ustedes deseen, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan adicional de repente? La entrevista, ¿a cuántas personas vamos a hacer? Mínimo háganlo por favor a unas 3 personas, de tal forma que puedan obtener información, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya, entonces seguimos. Luego vamos a continuar con lo que es la fase de definir, ¿sí? Aquí vamos a definir la solución, que es lo que más o menos vamos a hacer, algo que ustedes puedan realizarlo, pueden hacerlo con la finalidad de que planteen una solución para este caso de la conservación de la fruta, ¿no? Ahora ingresamos a la fase de definir, lo cual nos permitirá organizar la información recogida en las entrevistas. Voy a adaptar un poco más, ya está.
Lo haremos a través del POSITs o tarjetas de cartulina, donde escribiremos la información. Estos POSITs o cartulinas los pegaremos en una pizarra en cualquier orden, luego lo organizaremos por temáticas comunes que irán surgiendo a partir de la lectura. Con este ejercicio encontraremos problemas o necesidades comunes que por su frecuencia pasarán a constituir patrones que deberemos tomar en cuenta. Igualmente surgirán revelaciones o insights. Tras tener la información organizada, procederemos a formular el punto de vista o POP. En este caso, las necesidades deberán escribirse con verbos y la aclaración sintetizada del POP nos estimulará a desarrollar soluciones. A continuación se presenta un ejemplo de redacción del POP. Entonces, en este caso, ustedes, después de haber planteado la entrevista, les queda aplicar la técnica del POP con la finalidad de poder identificar cuál es la solución que van a proponer. Entonces, por ejemplo, aquí tienen dos ejemplos. El primer ejemplo, bueno, es el que viene en Ministerio de Educación, y el segundo es el que he propuesto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primero, los padres de familia necesitan a quién voy a, en este caso, a quién va a ser mi segmento de mercado, van a ser en este caso, o las personas, quienes van a ser mi segmento, son los padres de familia. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es su necesidad? Que sus hijos consuman frutas en todas las estaciones del año. ¿Por qué? Dice, ¿no? Porque apuestan por una alimentación saludable y quieren reforzar su sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los padres? Que sus hijos consuman fruta todo el año, ¿no? Entonces tenemos otro ejemplo. ¿A quién está orientado? A los comerciantes. ¿Qué necesitan? Conocer métodos de conservación de frutas. ¿Por qué? Porque así evitarán pérdidas económicas ante disminución de las ventas y comercializarlas fuera de sus temporadas de producción. Entonces ellos necesitan conocer algunas técnicas o métodos que permita la conservación de la fruta. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta partecita? Ya, entonces algo similar ustedes van a plantear estas preguntas de acuerdo a eso. Esto lo van a hacer en el siguiente cuadro. Por ejemplo, esto se va uniendo, ¿no? Aquí tenemos en el ejemplo 1, por ejemplo, una vez que tengamos definido el problema, gracias al POP podremos establecer el desafío aplicando la técnica. ¿Cómo podríamos? Ahí tenemos el ejemplo ya formado. ¿Cómo podríamos conservar las frutas que contienen vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer el sistema inmune de las niñas y los niños? Ese es referente al primer ejemplo. Y ahora tenemos referente al siguiente ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer para que los vendedores de frutas aprendan a generar ingresos económicos aprovechando la fruta que no se vende? Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso, ¿no? Y así se podría ustedes plantear algunas soluciones en base al problema que detecten, ¿no? Y en la siguiente página, ahí ustedes van a redactar el POP y también van a redactar la pregunta a través del uso de la técnica de cómo podríamos. ¿Se ha entendido? ¿De repente tienen alguna pregunta? Bueno, esa es toda la actividad. Esa es toda la actividad de esta semana. La actividad número 1 de la experiencia número 6. Entonces, espero que lo desarrollen, por favor. ¿Qué es lo que van a desarrollar o qué es lo que van a hacer? Van a aplicar esta ficha a 3 personas, le decía, ¿sí? La entrevista. Y luego ustedes van a aplicar también la técnica del POP y van a redactar la pregunta. Eso es lo que tienen que hacer en esta actividad. Por favor, les pido que cumplan con sus actividades, desarrollenlo oportunamente, ¿ya? Y eso sería toda la actividad. Si tienen alguna pregunta de repente para solucionar sus dudas, caso contrario, habremos finalizado la actividad. Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta de repente? Muy bien, entonces
Hemos finalizado la clase por el día de hoy, referente a la experiencia de aprendizaje número 6, actividad número 1. Eso sería todo, se cuidan mucho y por favor desarrollen sus actividades. Hasta luego. Ya, profesor, gracias. Cuídese. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.